Bien, acerca de la valoración de las pruebas, yo una vez escuché a un viejo, lo de viejo no lo digo en sentido despectivo, al contrario, pero un viejo canonista, juez, que me decía que la fase instructoria, vamos a ver sobre el valor de las pruebas en general, es donde se decide la causa. Una causa de nulidad matrimonial se decide prácticamente, vamos a ponerlo también entre comillas, en la fase instructoria, concretamente en la recogida de las pruebas. ¿Por qué? Porque yo creo que es el alma del proceso y es donde, digamos, se concentra después los elementos suficientes para que el juez pueda llegar a obtener la certeza moral y dictar una sentencia pro nullitate o pro validitate. Bien, con esta premisa, el derecho probatorio, voy a hablar de dos aspectos fundamentales. Uno es la producción de las pruebas y el otro va a ser la valoración de esas pruebas que se tienen que hacer. Porque hablar solamente de la valoración sin la producción sería un poco como, digamos, ser demasiado minimalista. Creo que es necesario afrontar estas dos temáticas. Fíjense que el derecho probatorio no se agota con las declaraciones de las partes, de los testigos, los documentos o las relaciones periciales, ¿no? Cuando hablamos del derecho probatorio, creo que también es necesario tener una recta comprensión de los principios jurídicos que contienen una importante alcance doctrinal. Por eso digo que es importante también considerar este aspecto. El derecho probatorio lo constituyen no solamente las normas sobre la producción de las pruebas, sino también normas sobre la valoración de las pruebas. Si nos damos cuenta, fíjense que en la nueva normativa, Mitis Iudex Dominus Iesus, cuando se habla de la fase instructoria, que es la fase prácticamente donde se hace la recogida de las pruebas, son solamente dos cánones. Simplemente dos cánones. Creo que es el canon 1685 y 1686, donde se habla de esta fase, conscientes de que es la fase más importante. Y luego creo que en los artículos 16 y 18 de las reglas de procedimiento, ¿no? Por tanto, nos damos cuenta cómo este derecho probatorio, lo constituyen sean las normas de producción que las normas sobre la valoración. Los principios inherentes a la valoración de las pruebas inciden necesariamente en la producción y en la recogida de las mismas. Este recurso a los principios canónicos, a los que he hecho alusión, que forma parte del derecho probatorio, nos autoriza a asumir actitudes que comprometen la técnica judicial. Porque cuando hablamos de la producción de las pruebas, evidentemente sabemos que hay una normativa jurídica procesal que nos dice cómo se producen las pruebas, cómo se recogen las pruebas. Pero también hay una normativa procesal que nos dice cómo tenemos que acercarnos a la valoración de la prueba. Evidentemente no de una forma exhaustiva, porque no es la finalidad del derecho canónico el que nos diga cómo tenemos que hacer exhaustivamente esa valoración de las pruebas. ¿Por qué? Porque luego ya veremos cómo hay una componente que podríamos decir de una psicología emotiva de las personas que evidentemente nos tienen que hacer valorarlas de una forma u otra, que ya lo veremos, ¿no? Por tanto, yo diría, en el planteamiento de las pruebas hay primero un aspecto técnico. En el ámbito de la doctrina, ¿qué es la prueba? Se han dado varias definiciones de pruebas. Yo, entre los distintos conceptos, términos acerca de las pruebas, he elaborado una, o sea, no es mía, yo he cogido ideas
digamos, de un sitio y de otro, y he elaborado una posible definición. Saben que en derecho canónico el tema de las definiciones, si es posible, sobre todo las definiciones en directo, hay que evitarlas, más bien hay que ir en las definiciones in obliquo, ¿no? Bien, yo diría que se define como la verificación de los hechos a través de los cuales el juez al juez se le ofrecen los argumentos legítimos de hechos dudosos, de hechos controvertidos que se consideran relevantes en la causa y a través de los cuales el juez puede llegar a la consecución de la verdad. En definitiva, que es lo que a todos nos interesa. Fíjese que decía hechos dudosos o hechos controvertidos. Y hago un pequeño inciso. Quizá voy a hacer demasiados incisos. Si esta no es la dinámica, me puede llamar la atención don Andrés y yo rectifico. Pero digo porque a veces me vienen a la mente algunas cuestiones que los distintos cursos que estamos haciendo nos están planteando. Por ejemplo, la cuestión del proceso breviore, ¿no? Cuando se dicen la recogida de las pruebas, vemos que hay una pequeña diferencia. Intentaré también hacer alguna mención. Pero, por ejemplo, decir de hechos controvertidos, algunos pueden decir, no, bien, en un proceso breviore, como hay una especie de podríamos decir, una especie de litis consorcio activo de las partes o inicial o subsiguiente, ahí no hay un contradictorio, hay los hechos, entre otras cosas, para poder ser admitido al proceso breve, tienen que ser unos hechos evidentes, pero también con un consentimiento de las partes. Si las dos partes no están de acuerdo en la exposición de los hechos, es claro que no hay esa evidencia de los hechos. Entonces, algunos canonistas han dicho que el proceso breviore no es, primero, han cuestionado la naturaleza judicial del proceso breviore, diciendo que es una especie de un procedimiento administrativo, y sobre todo han acusado de que, precisamente porque en este proceso no hay un contradictorio, es decir, no hay hechos contradictorios por el hecho, valga la redundancia, de que las partes están de acuerdo en los hechos que ahí se exponen. Y eso creo que es absolutamente desconocer lo que es digamos, el derecho canónico. ¿Por qué? Porque en el proceso breviore, ¿quién garantiza el hecho controvertido o el contradictorio? El defensor del vínculo, evidentemente. ¿Por qué? Porque vemos que, digamos que la estructura procesal es una especie de tríade. Esa tríade está formada por las partes privadas, que es la parte actora, la parte demandada, y la parte pública, el defensor del vínculo o, en aquellos casos de los que se requiere, el promotor de justicia. Por tanto, esa es la primera cuestión que hay que decir, es decir, una aproximación a una definición de lo que es la prueba. Otro aspecto que quiero señalar es la diferencia que existe, sobre todo cuando nos vamos a hacer la valoración de la prueba, la producción de la prueba, la diferencia que existe entre los hechos jurídicos y los hechos históricos. Es importante. ¿Por qué? Porque conviene distinguir esto. Los hechos jurídicos constituyen la pretensión requerida por la parte. Un hecho jurídico es que las partes quieren y piden la nulidad del matrimonio. Un hecho jurídico es que esa parte tiene la pretensión de decir que su matrimonio es nulo por el capítulo de incapacidad psíquica o por una simulación o por un error. Son hechos jurídicos que obedecen a la pretensión que tiene la parte. Y luego están los hechos históricos, que son aquellos en los que se fundan las partes para poder después llegar al hecho jurídico. Bien, pues la prueba tiene como objeto el qué. Los hechos jurídicos no. La prueba tiene como objeto fundamental los hechos históricos. Más bien los hechos jurídicos van a tener una relevancia fundamental en la fase discusoria y en la fase decisoria, pero no en la fase, digamos, instructoria o en la fase de las pruebas, donde ahí la relevancia lo tienen esos hechos históricos. Bien, decía que me voy a ceñir en dos principios fundamentales del derecho probatorio. El primero es la libre proposición y producción de las pruebas. Lo voy a hacer de una forma muy breve, muy sintética, porque esto pues, podría dar todo esto para muchas conferencias. Entonces, disculpen si me voy un poquito nada más que a lo esencial y no afrontamos otra serie de cuestiones. Primero, este principio de la
libre proposición y producción de pruebas está relacionado con las normas relativas a la obligación de la prueba. Eso es un hecho claro. ¿Y esa sobre quién recae? Recae sobre quien afirma. Por tanto, quien niega o quien rechaza en su argumento no está obligado a tener que probar la negación del hecho. Y esto, no solamente esto fue después recogido en las decretales que son de Gregorio IX, pero este principio concretamente de que la obligación de la prueba corresponde a quien afirma, viene ya del derecho romano, de la época del emperador Constantino, se remonta. Por tanto, ese es un principio que tiene que quedar también claro. Así también, este principio está relacionado no solamente con estas normas sobre quién corresponde, quién recae la obligación de la prueba, sino con la admisión y la recogida de los distintos medios de investigación. Hay una diferencia. Fíjense que en el escrito de demanda, ¿qué se nos pide? En el escrito de demanda se recogen ya unos hechos. Esos hechos que se recogen en el escrito de demanda, sabemos que son unos hechos que se recogen sumariamente. Aquí hay una diferencia ya, si hacemos proceso ordinario, proceso breviore. ¿Por qué? Porque mientras que en el escrito de demanda de un proceso ordinario, los hechos históricos, por tanto, se recogen y deben ser recogidos de una forma sumaria, no excesivamente sumaria, ¿no? Como hay algunas praxis de tribunales de algunos países donde han hecho prácticamente no existe un escrito de demanda. El escrito de demanda simplemente es una especie de formulario donde dice fulanito de tal y tal y tal, piden la nulidad del matrimonio y a veces ni siquiera te especifican por qué capítulo de nulidad. Y se admite, ¿no? O sea, una cosa es que sea sumario y otra cosa que sea ya estos casos. Bien, mientras fíjense que en el proceso breviore, a diferencia, el escrito de demanda, además de tener los elementos necesarios del canon 1504 para un escrito de demanda, pide que tiene que aparecer ahí los hechos, solamente me remito a este hecho concretamente, no de forma sumaria, sino de forma detallada. ¿Por qué? Porque veremos que luego la recogida de las pruebas que se realizará durante la audiencia o durante la sesión instructoria tendrá que ir única y exclusivamente, ya voy haciendo alusión, sobre aquellos puntos que no han quedado suficientemente claros y entonces aspectos que hay que completar, que hay de alguna manera que delimitar claramente. Esa es una diferencia. Por eso digo, el derecho probatorio con respecto al escrito de demanda, en el escrito de demanda los hechos se aparecen de una forma sumaria. En la fase instructoria, en la fase probatoria, es donde se debe realizar una investigación mucho más detallada y circunscrita que permita verificar la existencia de esos hechos. No basta con afirmaciones genéricas. Esas afirmaciones genéricas son válidas en un escrito de demanda, no para un proceso breviore. Atención, en el proceso breviore no bastaría con enunciar una serie de hechos. ¿Por qué? Porque faltaría el segundo de los presupuestos del canon 1683 y, por tanto, entonces no se podría proceder a la vía del proceso breviore porque no se da ese elemento. Por tanto, ¿por qué se tiene que hacer que es mucho más detallada, esa investigación tiene que ser mucho más instructiva, mucho más, digamos, focalizada sobre el mérito de la causa? ¿Por qué? Porque estamos tratando de hechos anómalos. ¿Anómalos por qué? Porque se trata de hechos que generan la nulidad de un matrimonio. Y cuando afrontamos el tema de la nulidad del matrimonio no podemos olvidar dos principios muy claros, ¿no? Una persona, cuando uno se acerca a pedir la nulidad del matrimonio, tiene que tener en consideración el primer elemento, que es el libre estado de la persona. O sea, la persona tiene derecho a conocer cuál es su estado de vida concreto. Pero no olvidemos que entre dos bautizados el matrimonio es sacramento y por tanto estamos también tratando con una realidad sacramental y por lo tanto estos dos principios hay que respetarlos. Los hechos pueden decidirse que son existentes también, no solamente decir esos hechos son existentes cuando los conoce la parte o los testigos directamente, no, también puede haber hechos que pueden decidirse que son existentes aun cuando no han sido comunicados a terceras personas.
porque luego ya veremos el valor que tiene la declaración de las partes, etc. Por tanto, será necesario que la recogida de las pruebas pueda obtener la información necesaria sobre el tiempo en el que se produjeron los hechos. Después daré 4 reglas que me parece que son fundamentales a la hora de esta fase del proceso. Otro aspecto en la producción y la recogida que conviene resaltar es el modo de interrogar. Yo en otro estudio que hice puse una serie de normas que no sé si vale la pena enunciarlas, es decir, cómo se tiene que hacer el tema del interrogatorio. Digo esto ¿por qué? Porque aquí hay muchas personas que trabajan en los tribunales. ¿Cuántas causas de nulidad matrimonial fracasan simplemente porque, como decía al principio, no se ha hecho bien la instrucción? Y no se ha hecho bien la instrucción cuando 2 cuestiones. Una, o no se ha presentado unas preguntas, un interrogatorio bien formulado, bien realizado, o el instructor no lo ha hecho de una forma exhaustiva, andando sobre a ver aquello que pertenece al mérito de la causa. Simplemente enuncio que en el momento del interrogatorio algunos aspectos a considerar por parte del instructor. La cortesía, parece que eso es obvio, porque estamos en un proceso judicial que ciertamente tiene una naturaleza distinta a los procesos civiles, pero yo creo que es importante también mantener este criterio. La transparencia y la claridad también que tiene, ¿no? Y eso significa responder también ante eventuales preguntas, significa preparar el interrogatorio. No basta que un juez instructor llegue en el momento cuando se han citado las partes y en ese momento abra el sumario y no conozca la causa, no haya leído anteriormente las actas, no haya visto las preguntas o el pliego de preguntas que ha presentado la parte del abogado o el defensor del vínculo, ¿no? Porque nos damos cuenta que muchas veces se producen esas carencias, sobre todo cuando no las suple el instructor, y el instructor simplemente se limita a hacer las preguntas que ha presentado el abogado o el defensor del vínculo. Si estos son diligentes y lo han hecho bien, pues bien, eso puede ser una ayuda. Pero muchas veces también tiene que ser consciente que el juez instructor tiene aquí un papel relevante y tiene que suplir cuando en los interrogatorios no se ve esa transparencia, no se ve esa claridad a veces en las preguntas. Otro aspecto es la calma, es la paciencia a la hora de tratar a estas personas, o pueden ser los modos de hacer muchas veces también las preguntas. No tenemos que olvidar un hecho, que cuando las personas se acercan a los tribunales, el Papa Francisco nos está insistiendo muchísimo cuando habla de la proximidad ¿no? del ámbito judicial hacia los fieles. No solamente se está hablando de una proximidad física en el sentido de que puedan tener un mayor y más fácil acceso a los tribunales, también esa proximidad en el que las personas se les haga mucho más fácil este proceso. Y una de ellas es ser conscientes que a veces tenemos personas que tienen una baja cultura y por lo tanto que no nos podemos contentar porque nos complicamos la vida porque ellos no saben responder. Hay que explicar a esas personas a veces el término, lo que se le pregunta. Hay que evitar muchas veces estas preguntas demasiado técnicas, demasiado, digamos, juridicistas, ¿no? Que a veces responden. Tú le preguntas, oiga, ¿usted cuando se casó tenía discreción de juicio? Pues le estás preguntando al jardinero que cuide esto, pues no va a saber lo que es la discreción de juicio. Entonces, ahí es donde está la habilidad. Y claro, ¿y qué ocurre? Que él te podrá decir sí o no, pero ¿qué valor? Y ahí entramos. A la hora de valorar esas respuestas, tú como juez, o incluso a la hora de hacer el restrictus o hacer las animadversiones, ¿qué valoración haces de una afirmación de este tipo? Ya veremos luego lo que hay que tener en consideración. Por eso es importante, hay otra serie de normas. Esto no es de la relación, pero se lo daré a don Andrés si a alguien le sirve. Son demasiados folios y es un aburrimiento, pero bueno, también está a su disposición. Bien, el juez instructor debe garantizar la legitimidad, asegurar que quien declara puede decir todo y solo aquello que sabe, ¿no? Creo que esto es obvio. ¿Por qué? Porque si luego tenemos que hacer una valoración de las actas a base de hipótesis, de presunciones o de cosas que no se han dicho, se complica, es muy difícil hacerlo. Por eso es importante que diga todo aquello que sabe y solo aquello que sabe. No le podemos preguntar otra serie de cuestiones, ¿no? Ofreciendo datos relativos al tiempo y a la fuente de información.
Fijaos que quizá esto se ha ido perdiendo mucho, porque a veces nos cansamos, sobre todo cuando son tribunales donde tienen muchas causas que se tienen que instruir. La instrucción es la parte más pesada, ¿no? Hay que reconocerlo, de un proceso, ¿no? Entonces, cuando uno llevas toda la mañana, empiezas a las 9 de la mañana y terminas a la 1:30 o a las 2 de instruir, ya te apetece preguntarle ni la fuente del conocimiento, ni el tiempo del conocimiento. Pero claro, a la hora de hacer una valoración, son elementos fundamentales. Por ejemplo, yo recuerdo en un proceso, se inició un proceso breviore en una arquidiócesis importante sobre un aspecto de los artículos del número 14 de las reglas de procedimiento, sobre una exclusión de la fidelidad, ¿no? Y entonces, bueno, se habían visto ahí, había una serie de elementos que permitían a esta persona admitir la causa al proceso breviore. Testigos, había pocos testigos, había un testigo. La causa se vino atrás en la sesión instructoria. ¿Por qué? Porque decía, usted sabe, le consta a usted de que la persona X tuvo relaciones extraconyugales. Sí, sí, perfectamente. Pero claro, ese testimonio, cuando se le pregunta al juez en aquella instrucción, ¿y cuándo tiene usted conocimiento de ello? Ah, yo tenía conocimiento de ello después de casar, después de separarse. El tiempo es fundamental. Por eso digo que son cuestiones en la instrucción que a la hora de poder hacer una valoración cambia mucho si preguntamos la fuente del conocimiento, si preguntamos los tiempos. Entender la prueba como verificación de los hechos históricos comporta 3 exigencias desde mi punto de vista. La primera es que hay que aceptar el principio de la libre proposición con el único límite de la licitud y de la utilidad en la admisión de las pruebas. Y hago un pequeño inciso, digo, licitud, utilidad. Ya no son 2 conceptos que sea necesario detenerme sobre ellos, pero lo voy a hacer ahora en relación al proceso breviore. Porque en el proceso breviore saben que quien realiza la fase instructoria es el obispo, la mens del Papa del 25 de noviembre de 2017, donde esto tiene que aclarar todo lo que aparecía, incluso a veces en el subsidio aplicativo que nosotros elaboramos y la normativa, ha quedado abrogado, tiene carácter de ley. Por tanto, dicen, la instrucción la realiza el obispo. El obispo se puede ser ayudado de la colaboración de un instructor y un asesor, que ese instructor puede ser el vicario judicial. Bien, en este caso, se exige que las figuras del instructor en un proceso breviore sea una persona que tenga un título académico de licenciatura o doctorado en Derecho Canónico. Absolutamente no lo pide la nueva normativa. Ahora bien, es conveniente, y por eso lo digo, es conveniente que la persona que tiene que realizar la fase instructoria, el instructor, en un proceso breviore, aunque no sea obligatorio, tenga una preparación canónica, sí. Obligatorio. ¿Por qué? Por esto mismo, porque tiene que dilucidar 2 aspectos. Uno, que sería en el ámbito, digamos, del mérito de la causa. ¿En qué sentido? Ver la utilidad o no de aceptar determinadas pruebas. La otra se refiere más bien al ámbito, no tanto del mérito, sino al ámbito procesal, que sean lícitas. Si la persona no tiene una preparación canónica, no sabe distinguir si una prueba es lícita o no, lícita en sí misma, en el modo en que ha sido adquirida. Una persona que no tenga una preparación académica puede generar una serie de problemas, de ahí la importancia de esa utilidad y esa licitud también de las pruebas. Por eso hay una libre aceptación, admisión de las pruebas. También es importante porque muchas veces, cayendo a veces en laxismos o en rigorismos, no se aceptan determinados números. Pueden proponer cualquier tipo de prueba que sea lícita y útil, y siempre que vaya en orden al mérito de la causa. La segunda exigencia sería la necesidad de comprender de una manera mucho más racional y realista la obligación de la prueba, sin caer a veces en abstractas disquisiciones entre quien afirma y entre quien niega, porque eso después se tendrá que valorar, ¿no? Y eso sobre todo lo tendrá que valorar el juez. ¿Cuántas veces a nosotros ya nos han llegado, concretamente, alguna apelación contra un proceso breviore y contra muchas sentencias? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer
la valoración, bueno, primero, que a veces los jueces, vamos a decirlo, no hacen una valoración en la parte in facto, hacen una transcripción muchas veces de lo que aparece ahí en la instrucción. Entonces, cuando no se hace esa valoración de las pruebas, o se hace una valoración parcial, en el que solamente, vamos a ver, como yo voy a dar una sentencia afirmativa, entonces voy a coger solamente del sumario, de las actas de la causa, aquello que me sirve para, de alguna manera, justificar que mi sentencia va a ser afirmativa, o viceversa, y obvio o ignoro las afirmaciones de la otra parte y sobre todo del defensor del vínculo, porque a veces el pobre defensor del vínculo en algunas sentencias lo marginan, porque no aparece, no lo citan nunca, no hay una valoración, y muchas veces se han admitido, y nosotros hemos admitido. ¿Por qué? Porque precisamente es una sentencia nula. Evidentemente que no es una sentencia nula, pero es una sentencia que se puede admitir la apelación porque los jueces en la instancia inferior no han hecho una valoración de todos los elementos, tanto de quien afirma como de cuanto niega, cuando se produce entre ambas partes, digamos, un importante contradictorio. Tercera exigencia, no puede ser limitada arbitrariamente la presencia de los defensores de las partes en los interrogatorios, ya que les compete asegurar que sean tratados todos los aspectos dignos de mención. Una de las cuestiones que también me parece que es obvia, que todos conocemos, la admisión de los abogados en la fase instructoria y a la hora de aportar pruebas no puede ser un capricho por parte de los jueces de simpatías o de antipatías, ¿no? No se puede excluir en vía ordinaria a los abogados de estar presentes en las declaraciones de las partes, de los testigos, o si hubiese una recognicio de una pericia psicológica, pueden y deben estar presentes, ¿no? Hay situaciones en las que evidentemente sí que se puede excluir a los abogados de estar presentes, pero cuando hay una serie de razones graves, entonces se le excluye, pero después, evidentemente, para no generar una indefensión de la parte y poder producir una sentencia nula, se le tiene que dar a conocer cuando se publiquen las actas. En las actas tiene que tener la posibilidad de poder ver todos los elementos para poder hacer sus defensas. Esto es importante. Ahora, excluir a priori no. En el proceso breviore ciertamente es mucho más sencillo, que no se pueden excluir. Se pregunta uno, las partes en la sesión instructoria o audiencia, como se habla indistintamente, ¿pueden y deben estar presentes? Evidentemente sí, están las partes, pero también están los abogados. Es más, conviene incluso que estén presentes porque en un momento determinado ahí el juez, el obispo, o ya veremos porque esto un poco hay que matizarlo en ese sentido, es el que puede realizar la misma discusión de la causa, de la fase discusoria del proceso breviore. Por eso decía, aquellos que dicen que no tienen una naturaleza judicial son un poco ignorantes, porque el proceso breviore contiene todos los elementos que constituyen las distintas fases de un contencioso ordinario, desde la fase introductoria hasta la fase decisoria. Que se han simplificado evidentemente las formalidades, sí, pero la simplificación de las formalidades no significa que pierda la naturaleza judicial del proceso. Eso es obvio. Bien, vamos ahora al segundo aspecto, la libre valoración de las pruebas. Hay que distinguir entre una valoración global de las pruebas, lo que se llama en el ámbito procesal el tema probandum, es decir, aquello que hay que probar globalmente, y la valoración de cada uno de los medios de prueba. Por tanto, hay una valoración global, el tema probandum, y hay una valoración de todos y cada uno de los medios de prueba. La valoración global del caso es un juicio de conciencia del juez que requiere una libre convicción. Les invito también a que lean la locución del Papa, este año en la Rota Romana, sobre la cuestión de la conciencia, ¿no? Y, por otra parte, prescindiendo de cuanto concierne el resultado global de las pruebas aducidas en la causa, se refiere con detalle a cada una de las pruebas presentadas, o sea, declaración de las partes, en ese sentido se sigue el esquema,
de la jurisprudencia Rotal. Declaraciones de las partes, declaraciones de la testimonial, la prueba documental y la prueba pericial. Luego se hubiese también el tema de las presunciones. Bien, una palabra sobre lo que es las pruebas legales. Las pruebas legales, es innegable que la prueba legal ocupa y tiene un puesto, no sé si es quizás el término más afortunado que yo he puesto residual en el ámbito del proceso canónico. La prueba legal. Pero, sin embargo, estas pruebas legales, que ya están establecidas, tienen una gran importancia. Concretamente, fíjense, el valor positivo que se atribuye a una confesión judicial contra uno mismo en las causas privadas, que no necesita ser demostrado lo contrario, por ejemplo, ¿no? Es una prueba legal. O también el valor que la ley atribuye a un documento público, cuando se trata, por ejemplo, de un proceso documental. Pero también, incluso, un documento público cuando, en el caso de una hipotética simulación, y hay un documento público notarial, por ejemplo, se acerca de una exclusión de los hijos o una exclusión de la fidelidad. Por tanto, es importante considerar el valor que tienen las pruebas, las presunciones legales, que si se excluyen de estas, ciertamente se minimiza el valor de la prueba. Pero, aun reconociendo el valor que tienen estas presunciones, la prueba legal en el proceso, el punto más determinante en la valoración de las pruebas es lo que se llama la valoración libre de las pruebas por parte del juez. Es decir, ya no hay un valor legal, que es el que la misma ley atribuye a un documento público, a una confesión judicial, que el mismo derecho, la misma normativa ya le atribuye el valor, sino normalmente el valor probatorio, digamos, de las pruebas son por la valoración libre de las pruebas que remite el juez y que se le debe atribuir. También sería erróneo pensar que la libertad de la valoración de las pruebas es absoluta. No, porque el juez, aunque se habla de una libre valoración de las pruebas por parte del juez, el juez también está sometido a los criterios que establece la ley y que él debe aplicar con libre convicción. Ahora me voy a limitar a subrayar algunas reglas en la valoración de las pruebas. Son 5 reglas. La primera regla se refiere a la condición de quien declara, y es una cualidad que corresponde con la posibilidad real que puede haber tenido cada declarante de conocer los hechos concretos sobre los que depone. ¿A qué me refiero en este sentido? Es decir, la primera regla es la condición de quien declara. No es lo mismo que declare una persona con 18 años o con 85 años que una persona en el pleno cenit de su vida. Es decir, la edad influye mucho también en ese sentido, y eso lo vemos en los testigos. Influye, por eso digo, la condición de quien declara. Es importante tener también la madurez. Ver también muchas veces que, y esto no es acorde la madurez, digamos, psicológica con la madurez cronológica, sino ver la madurez que tiene también la persona, porque según esa madurez, la cualidad de quien declara y, por tanto, de los hechos declarados pueden tener una mayor o una menor fuerza. Otro aspecto sería el nivel de confianza que estas personas tienen con las partes. No es lo mismo que una persona que es un vecino que lo ha conocido después del matrimonio y que te relata una serie de hechos que ha conocido a posteriori, que una persona que les ha acompañado, que han sido amigos, que han mantenido esa amistad y que ha habido un seguimiento. Por lo tanto, la primera regla en la valoración de las pruebas es la cualidad, tener en cuenta la cualidad de quien declara. La edad, la madurez, otro aspecto podría ser la cultura. Evidentemente, hay personas que a la hora de expresar determinados aspectos, según que tenga una cultura mucho más vasta o una cultura, digamos, más inferior, se puede expresar de una manera u otra y ofrecer elementos que pueden tener una mayor incidencia.
La segunda regla sería la fuente de los hechos. Estamos siempre en el ámbito de los hechos históricos. Esta fuente de los hechos hay que distinguir entre lo que es información de lo que es una confidencia íntima. No es lo mismo. Yo he tenido una información de una serie de hechos a la hora de valorar que es una confidencia íntima que me ha hecho la persona en un momento concreto. Esa fuente no es lo mismo que sea una fuente indirecta, a través de una tercera persona, o que sea una fuente de fama, sobre la cuestión de la fama, o una fuente que se refiere única y exclusivamente a la opinión de una persona, ¿no? Yo creo que esta persona se separaron porque al final, desde el principio, no se querían. Información, confidencia, fama, opinión, es importante como regla fundamental a la hora de valorar, es decir, la fuente de conocimiento. Una tercera regla sería el tiempo. Distinguir, como ya sabemos que eso se hace con mucha frecuencia, si es tiempo sospechoso o tiempo no sospechoso. Yo les diría también, es importante esto sobre todo en los procesos breviore. El proceso breviore no es, digamos, una cosa que se hace rápida. Sí, imagínense, la fuente, aunque las partes estén de acuerdo en los hechos, pero los testigos, los hechos que conocen, que en un momento determinado pueden corroborar esas tesis, son en tiempo, digamos, sospechoso, evidentemente que rebaja la evidencia de la nulidad. Tiene que ser en tiempo no sospechoso. No es que, digamos, que se requiera más para el proceso breviore que para el proceso ordinario, no, sino precisamente porque es que se basa sobre esos dos presupuestos, requiere también una mayor cautela y una mayor atención. Entonces, veamos cómo los tiempos pueden ser importantes a la hora de decidir. Una cuarta regla sobre el valor de es la seguridad o coherencia que posee cada afirmación con el conjunto de toda la declaración. Es decir, con aquello que ha sido su personal contribución a la investigación. Por ejemplo, una de las cosas importantes cuando se trata de un capítulo de simulación, cuando a veces dentro del ámbito de la misma simulación nos damos cuenta que las partes no están de acuerdo, ¿no? Sino que una afirma y la otra niega. Esa coherencia que se llama, en el ámbito de la jurisprudencia utilizamos muchísimo también el esquema de lo que es la coherencia interna y externa o intrínseca y extrínseca. Es importante también a la hora de la valoración de la prueba, ¿no? Que tiene que existir esa seguridad y esa coherencia que posee cada afirmación cuando en el conjunto de toda la declaración. Y por último, quinta regla, es verificar la concordancia de todos estos medios con el resultado de las otras pruebas. O sea, no se podemos hacer una valoración. Si yo para dar una nulidad del matrimonio solamente me baso, atención, porque esto ha ocurrido muchas veces en los casos de incapacidad psíquica. ¿Cuántas veces se han dictado una sentencia pro nullitate simplemente siguiendo el valor de una prueba que es la prueba pericial? El perito, y a veces decía, el perito, esto decía, como decimos en España, Roma locuta, causa finita, a veces ocurría que en los casos de incapacidad ha hablado el perito, causa finita. Y entonces se seguía para dar, y no se ha hecho, precisamente no se ha concordado una de las pruebas, que es la prueba pericial, con el conjunto de las pruebas. Y entonces, evidentemente, eso que hace que la valoración que disminuya muchísimo el sentido que tiene. Por eso tiene que haber esta concordancia. Ahí dejo un punto que lo tendrán ustedes, se lo voy a entregar, que es la relación. Es importante que la relación, pero esto es un poco más, me tendría que detener más, la relación entre la producción y la valoración, es la verificación racional, partiendo de los principios, lo que sería la racionalidad intrínseca a la lógica de los hechos que se afirman y la racionalidad dialógica, porque no olvidemos que todo el proceso judicial es una relación dialógica entre las distintas partes y más. Bien, esto lo omito.
omito también el modelo probatorio y la dimensión personal e interpersonal de la causa. Simplemente sí quisiera decir que hay que evitar dos riesgos en el modelo probatorio y la dimensión. El primero es el confundir muchas veces la verdad objetiva con la subjetiva, que a veces ve a las partes en el rol de jueces en su propia, digamos, causa. No hay que confundir lo que es la verdad objetiva con la verdad subjetiva. Ojo, no porque las partes quieran engañar, que ya veremos cómo ahí puede haber una serie de supuestos, sino porque precisamente uno ahí en un proceso narra los hechos como él los ha vivido. No es que esté engañado, sino como él los ha vivido en primera persona. Pero nosotros no nos podemos quedar a la hora de hacer una valoración con esa verdad subjetiva de la parte. Tenemos que ir también con la verdad objetiva. Y la otra verdad objetiva la extraemos de los otros elementos de prueba, evidentemente. De ahí a veces la dificultad desde el carácter de prueba plena que tienen solamente las declaraciones de las partes. Sería otra cuestión que aquí aparece y esta la he desarrollado y si les puede servir lo utilizan. Bien, otro punto es esa tutela institucional relativa a las medidas en la investigación, el papel que tiene el defensor del vínculo. Creo que sin negar que los cónyuges son los únicos que pueden ofrecer las fuentes de prueba, presentando documentos, testigos y demás, no olvidemos también, y no se puede disminuir, el papel que tiene el defensor del vínculo. Especialmente, si da tiempo lo desarrollaré posteriormente, el papel tan importante que tiene el defensor del vínculo en todas y cada una de las fases del proceso, porque a veces da la impresión de que el defensor del vínculo solamente es importante a la hora de preparar las animadversiones, pero cuidado, porque a veces ellos mismos lo han hecho así, porque el volumen de trabajo a veces en los tribunales es enorme. No, desde la fase instructoria, desde el momento que se presenta el libelo o el escrito de demanda hasta el momento de la fase discusoria, el papel que tiene, y sobre todo también en la fase de las pruebas. ¿Por qué? Porque el defensor del vínculo ciertamente es de parte, es pro vínculo, y hay de aquel defensor del vínculo que al final de sus animadversiones se declare, y haberlo sabido, pro nullitate, esto lo sabido, ¿no? Sino sobre todo porque tiene que defender el vínculo, pero hay un término que utiliza en el latino, rationabiliter, ¿no? O sea, razonablemente apuntando aquellos elementos que en un momento determinado pueden ir tienen que ir en favor del vínculo. Por tanto, es importante, mucho más importante la figura del defensor del vínculo es en el proceso breviore, muchísimo más. Hasta el punto de que incluso ya desde la fase introductoria, cuando se presenta al obispo, no al vicario judicial, el escrito de demanda para un proceso breviore, que lo puede hacer, no se presenta, olvídense la normativa, olvídense lo que hayan leído ustedes, la mens del Papa 25 de noviembre de 2017, lo dice expresamente, el escrito de demanda va dirigido al obispo. Y entonces, pero en ese escrito de demanda ya tiene que actuar el defensor del vínculo. El defensor del vínculo en esa primera fase del proceso breviore, ¿sobre qué se pronuncia? ¿Sobre el mérito de la causa? No le corresponde pronunciarse sobre el mérito de la causa. ¿Por qué? Porque todavía no se ha admitido la causa. Se pronuncia sobre si en este caso, para un proceso breviore, se dan los supuestos del canon 1683 para que esa causa pueda ser admitida a la vía breviore. Entonces, ver si se dan los dos supuestos. ¿Qué supuestos? El primer supuesto, que es el consentimiento de las partes. El segundo presupuesto, la manifiesta evidencia de los hechos. Por tanto, ahí ya tiene que pronunciarse el defensor del vínculo. El defensor del vínculo, evidentemente, tiene que también pronunciarse y tiene que estar presente en la sesión instructoria, en la única sesión instructoria, o dos, puede haber también que lo admite, también, y en la fase evidentemente discusoria. Fíjense con una diferencia. Cuando se habla del proceso breviore, se hace una distinción, mitis iudes hace una diferencia entre las partes privadas y las partes públicas. Las partes privadas, cuando se llega a la fase discusoria, pueden, si quieren, presentar sus defensas, pero no es obligatorio. En cambio,
las animadversiones del defensor del vínculo son obligatorias. Creo que intentaremos volver sobre este argumento cuando se hable de la valoración son obligatorias, no son facultativas como las defensas en la parte breviore, ¿no? Como después también en el hecho de que se pueda apelar una sentencia, y la sentencia del obispo, y desmitificar aquello que dice, no, pues cómo va a saber un defensor del vínculo, va a apelar contra la sentencia de su obispo y después va a buscar el obispo cuál es el último pueblo de la diócesis así, y el más, y ahí lo va a destinar in eternum a la Siberia pastoral, ¿no? Esos son términos. O como en el mundo anglosajón, aquí no hay ningún mundo anglosajón, se acaba de decir, saben que se ha pronunciado, el Santo Padre ha firmado ya una sentencia, ¿no? Una sentencia, y entonces pues a uno se le ocurrió decir que ciertamente esa sentencia no era correcta. ¿Por qué? Porque al final de la sentencia no se dice que la sentencia puede ser, por tanto, recurrida. La pregunta sería, ¿puede ser recurrida, puede ser apelada una sentencia del Papa? Canon 1404, prima sedes anemine judicatur. No puede ser juzgada. Y esto ya viene desde la Edad Media, de San Gregorio Magno, después Bonifacio VIII, y después lo recoge el Concilio Vaticano I, lo recoge también contra precisamente el liberalismo. Por tanto, también eso tiene que ir claro, que el defensor del vínculo puede apelar. ¿Podría apelar el defensor del vínculo contra una sentencia del Papa? Pues no, ni el defensor del vínculo ni hay ninguna otra opción. Bien, dejo esto a un lado. Paso quizá al tema de... Ya tenemos, bueno, ya es la hora. 5 minutos más y reducimos esto. Que sí que me parece que era importante, quisiera citar, unos criterios de psicología judicial para valorar la declaración, sobre todo la declaración de las partes, ¿no? Me parece que es importante. El primer criterio de esa psicología judicial sería que el testimonio no se limita ni a presentar una fotografía de un hecho acaecido, es decir, con esa elocuencia, ni tampoco a exponer recuerdos neutrales, sino que el testimonio es el resultado de una elaboración, de una representación que la persona ha tenido en el pasado. Y por eso es importante, porque a veces decimos, no, esta persona nos está engañando. No, no necesariamente. Porque a veces la misma psicología, la persona está reproduciendo un hecho que ha habido en el pasado desde una realidad concreta presente. Por tanto, ¿qué ocurre? Fíjense que aquí entra evidentemente en juego un elemento psicológico. La memoria conserva eventos y la memoria los recuerda y los hace actuales, pero también de manera que conservan una cierta relación, no total relación, con hechos acaecidos, originales. Por tanto, es importante el primer criterio. Otro criterio de psicología judicial, a la hora de valorarlo, es otro modo de fijar los recuerdos. Nos damos cuenta que las personas que van allí, cómo recuerdan a veces los hechos. A veces los olvidan, porque han sido circunstancias muy duras dentro de su propia vida, sobre todo cuando se trata a veces de incapacidad psíquica o cuando se trata de infidelidad, se quiere impedir, ¿no? El hecho de fijar, o el modo de fijar los recuerdos en la memoria, es el fenómeno del olvido. Hay personas, esto psicológicamente nos ocurre a todos, nosotros tenemos una memoria a veces también selectiva, es decir, aquello que nosotros, esto de las pocas cosas que Freud acertó, es decir, cómo de nosotros tenemos un poco una memoria selectiva, que es un poco de autoconservación. Eliminamos aquellos recuerdos que nos hieren, que nos hacen daño, ¿no? Y los suprimimos, ¿no? de nuestro archivo y nos quedamos solamente con una serie de recuerdos. Eso no quiere decir que cuando nosotros, una persona, te das cuenta de decir, bueno, esta persona, ¿cómo obvia este hecho tan significativo e importante? ¿Es que nos ha querido mentir para esto? No, es que esa persona a lo mejor ha olvidado. Es el fenómeno de la memoria que precisamente hace que hechos que son de una manera duros en su vida, de una manera inconsciente, los descarta. Otro principio sería, la valoración de las pruebas está condicionada en gran medida al modo en que éstas se han producido y concretamente por el método del interrogatorio y la verbalización que se ha hecho. Por ejemplo, si el instructor
no pide a la parte o a los testigos una respuesta objetiva de sus afirmaciones, por ejemplo, los nombres, tiempos, hechos concretos, no es que la persona lo haya querido omitir expresamente, es que a veces, repetimos, es la negligencia del instructor que no pregunta estos hechos, cuál es el nombre, cuándo ha decidido, tiempos, etc. O la indicación de la fuente del conocimiento, o no se realizan contestaciones de las declaraciones discordantes. ¿Cuántas veces uno afirma, el otro niega? Bien, pero a veces nos hace el instructor no hace una confrontación, pero una confrontación no entre las partes, evidentemente llamarlas conjuntamente, sino entre lo declarado por uno y lo declarado por el otro. Otro criterio de psicología es la fuerte convicción sobre un hecho que pueden tener una determinada persona o sobre una determinada interpretación de hechos. Y fíjense que esta determinada interpretación de los hechos o convicción de un hecho puede ser compatible con la posibilidad de que está declarando erróneamente sobre unos hechos, pero lo está haciendo en buena fe. O sea, no es incompatible. Porque muchas veces decimos, está construyendo la causa, o esta persona ahora, donde digo, ahora digo Diego. No necesariamente. Eso, desde el punto de vista de la psicología judicial, es perfectamente compatible. Otro aspecto es la credibilidad de la parte. Se refiere tanto la de credibilidad a la dimensión intrínseca como a su dimensión extrínseca. ¿Y eso de dónde se deduce? De la coherencia interna. Eso se ve, por ejemplo, cuando hay ¿qué ha dicho en el libelo? ¿Qué ha dicho en la deposición, en la primera declaración? En el caso de que haya una segunda instancia, se ve esa coherencia interna. Si lo que aparece ya, que evidentemente después se puede explicitar, se puede completar, se puede integrar, ¿no? Pero evidentemente esa credibilidad, tanto intrínseca como extrínseca, se deduce esa coherencia interna. Y por último estaría la credibilidad mayor, proviene de un análisis, en la valoración que hay que hacer, interno de las afirmaciones en relación a los hechos probados. Por tanto, aquí iba a hacer algún comentario sobre acerca del cambio que ha habido, solamente lo enuncio, simplemente porque es una de las cuestiones nuevas que se preguntaban algunos del canon 1678, ¿no? Que modifica al canon 1679, es decir, si puede constituir prueba plena las declaraciones de las partes. Si nosotros vamos a la sustancia, tanto del canon 1678 como del 1679, no cambia. En sustancia prácticamente es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está avalado, se habla de testimonios de credibilidad, indicios y adminículos, ¿no? La diferencia que también tenemos que tener con los indicios y con los adminículos. Aquí lo van a tener ustedes también en el texto, por lo tanto lo van a poder ver. ¿Lo quieres mencionar? Lo mencionamos. Bien, entonces eso es importante para aquellos que se dicen. Primero, es tres aspectos. Las declaraciones de las partes. Primero, en vía ordinaria, por sí mismo, no constituyen prueba plena, por sí mismas. ¿Pueden constituir de una manera excepcional prueba plena? Sí, pero nos dice el texto, tiene de mitis los testimonios de credibilidad, indicios y adminículos. Fíjese, ¿qué son los testimonios de credibilidad? Son aquellos que aunque no tengan un conocimiento de los hechos, es decir, sobre la cuestión del mérito de la causa, ellos no conocen la causa, sin embargo, estas personas pueden dar, a falta de una prueba plena sobre estas noticias del mérito de la causa, dan un testimonio sobre la honestidad, la credibilidad de los cónyuges, que hace y refuerza la declaración de la parte. Por tanto, no solamente es lo declarado por la parte, sino también por esos testimonios de credibilidad. Cuidado, porque ¿cuántos tribunales el tema de los testimonios de credibilidad, y no solamente en los procesos judiciales, también, desgraciadamente, en los casos de matrimonio rato y no consumado, donde hoy sabemos que el matrimonio rato y no consumado, cuando se va por la vía, hay dos argumentos, ¿no? Que es el argumento moral y el argumento físico. Hoy en día, en la cultura en la que vivimos, el argumento físico prácticamente es casi inexistente. Yo soy comisario allí, ¿por qué? Porque en la cultura hedonista que hay, pues la gente no llega para plantearse la virginidad, entonces el argumento físico no existe.
tenemos que ir siempre por el argumento moral. ¿Cuántas veces, cuántos tribunales no presentan y no piden al párroco o a un sacerdote que conozca a estas personas un testimonio de credibilidad? En las causas, por ejemplo, cuando se trata de simulación y cuando muchas veces sabemos que, sobre todo, una exclusión de una fidelidad, donde no fácilmente la otra parte va a admitir que ha sido infiel. Y, sin embargo, el testimonio de credibilidad es importantísimo. ¿Por qué? Porque se trata de personas que tienen una fuerza y un valor desde el punto de vista moral o por la función que ejercen en la vida eclesial, que evidentemente refuerza las declaraciones, no el mérito de la causa, sino refuerza la credibilidad de la parte. Indicios. Los indicios estos indicios sí tienen una relación directa con los hechos, a diferencia de los adminículos, ¿no? ¿Por qué? Porque los adminículos se relacionan solamente indirectamente con el factum probandum, es decir, con el hecho que hay que probar, mientras que los indicios son hechos ciertos de los que se puede deducir otros hechos que han aparecido ahí que no han sido directamente probados. De ahí la fuerza, es decir, un hecho que no ha sido directamente probado, sin embargo, con el indicio es un hecho que ayuda a ese hecho que no ha sido probado a darle una mayor fuerza y una mayor solidez. Por lo tanto, es un elemento de prueba no inmediata, sino mediata, pero es un prueba directo, porque se trata sobre el hecho. A diferencia de los adminículos son elementos que ayudan y que sostienen la prueba. Tienen valor los testimonios de credibilidad, las cartas testimoniales, atestados de religiosidad. Las circunstancias personales también son adminículos. Raramente veo, a veces en las sentencias, cuando son un poquito débiles, que citen estas circunstancias personales. Es decir, un adminículo es la religiosidad, es la cultura, es el modus vivendi, el motivo que impulsó también a la parte para introducir una causa de nulidad matrimonial. Esos son adminículos que a la hora de valorar el conjunto de las pruebas, evidentemente, cuando esos hechos no han sido probados claramente, tienen una mayor fuerza. O aquellas también circunstancias no solamente personales, circunstancias objetivas que constituyen también adminículos, como las situaciones creadas por el comportamiento de una persona, por ejemplo, el hecho de un embarazo, los litigios, las peleas, las diferencias que ha habido durante el noviazgo, ¿no? Por tanto, estos serían los adminículos. ¿Sí puede tener fuerza plena? Evidentemente que puede tener fuerza plena, pero esa fuerza plena tiene que estar avalada por indicios adminículos. Si ustedes van y hiciéramos una lectura comparada entre los dos cánones, nos damos cuenta que en la sustancia prácticamente es lo mismo. Disculpen y muchas gracias.